Sintopía Radio, emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central. Hola, bienvenidos a un episodio más de Catarsis en este nuevo podcast con nuestro capítulo número 2 del especial de Gabriel García Márquez. Hoy muy felices de venir, como siempre, a hablar con ustedes, a interactuar un poco, a amenizar un poco esta cuarentena. Y hoy tampoco estoy sola, hoy estoy con mi fiel compañera María Fernanda. Hola, ¿cómo estás? Luisa, muy bien. ¿Y tú? No sé si ya te sientes la falta que nos hace el estudio, pero aún así estamos muy felices de estar acompañándolos con un nuevo capítulo y más con este tema que nos apasiona. Hemos descubierto muchas cosas que queremos compartirles el día de hoy. Sí, claro que sí, hace algo de falta el estudio, como tú lo dices, pero creo que nos vamos modernizando un poco, por decirlo así, vamos cambiando estrategias y vamos llegando con nuevos productos para ustedes, para que no estén alejados de nosotros en esta cuarentena y pronto podamos volver al estudio, pero mientras tanto seguimos haciendo nuestros podcasts desde casa. Catarsis. La explosión de tus sentidos. Y continuando con el tema que ya veníamos tratando en el capítulo anterior, lo prometido es deuda y hoy vamos a hablar del realismo mágico, algo que concierne mucho a Gabriel García Márquez, y hoy no venimos solo María Fernanda y yo, hoy estamos con nuestro invitado especial. Él es Hernán Rojas, es profesional de estudios literarios de la Pontificia Universidad Javeriana y candidato a magíster también de estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia. Ha participado en congresos de literatura como el Jaya, con ponencias relacionadas con textos de literatura latinoamericana en los años 80 y en los 90. También ha sido profesor asistente de la Universidad Nacional de Colombia, editor de TIC del área de lenguaje de la editorial Santillana y actualmente se desempeña como corrector independiente. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola Luisa, muy bien. Hola María Fernanda, ¿qué tal? Y un saludo pues para todos los que nos escuchan. Es un gusto tenerte acá como invitado a un tema muy chévere, para traer un tema diferente a nuestro podcast y además algo que, como nosotros mismos estamos hablando fuera de micrófonos, decíamos que todavía no tiene definición y todo el mundo lo toma de un lado diferente. Entonces traemos algo como el realismo mágico para amenizar un poco esta cuarentena. Entonces quiero preguntarte cómo llegaste a saber tanto de realismo mágico, cuáles son como tus temas favoritos de todo esto. Pues nada, primero como decirte que así tanto de realismo mágico, no, eso es mucho. Eh, me interesa muchísimo la literatura contemporánea latinoamericana, ¿sí? Sobre todo la del siglo XX. Eh, y pues es casi ineludible, como ustedes lo decían, es casi que una parada obligatoria hablar de realismo mágico Sí. cuando uno llega al boom latinoamericano. Que vale la pena resaltar de una vez, eso es una cosa completamente distinta al boom latinoamericano. Sí, igual nosotros también en nuestro episodio pasado ya retomábamos lo que era el boom latinoamericano, entonces pues ya como que hicimos una aclaración de todo Sí, esto. sí, no, igual es como un lugar común y la gente puede confundirlo mucho, ¿sí? Eh, Puede decir como Gabriel García Márquez es igual a boom y entonces Gabriel García Márquez es igual a realismo mágico. Entonces, boom y realismo mágico son lo mismo y no. Sí, claro que sí, digamos, nosotros hablábamos también de qué era el realismo mágico y todas estas contraposiciones que se habla sobre una definición total de realismo mágico, que lo visto todavía no hay una definición total. Entonces, quiero que nos cuentes un poco qué es el realismo mágico. Listo. Pues nada, como tú decías, no hay una definición clara de qué es el realismo mágico y esperemos que nunca la haya porque es una discusión hermosísima, o sea, Sí. sí. Eh, lo primero que tendríamos que decir es que por favor olviden cierta campaña publicitaria que hace unos años salió y que nos decía que el realismo mágico era coger la realidad y volverla mágica y brillante. Pues, sabemos de cuál campaña hablamos, pero no es eso. ¿Sí? Ok. Realismo mágico es otra cosa. Es de hecho el movimiento contrario, escoger elementos mágicos o fantásticos e integrarlos a una narrativa que está preocupada por lo verosímil o por hacer del mundo que se crea en esa ficción un espacio en extremo verosímil,
¿sí? Como el realismo social del siglo XIX, que es de donde toma esta partecita del nombre, ¿sí? Pues no sé si ustedes se acuerdan o si habrán leído en algún momento estas novelas de Balzac, Solá y todas estas personas que decían que la, la, la literatura debería retratar fielmente, ¿sí? Ser un laboratorio social, ¿sí? Eso nos decía Solá en algún momento. Entonces, la idea era como retratar todo de la manera más fiel a como sucedía en la realidad. Hacerlo verosímil, lo más verosímil posible. Sí, ya eso de entrada nos pone en una paradoja rarísima, porque decir tiene que ser lo más verosímil posible, pero incluir elementos mágicos es ya una cosa ahí como rara, muy extraña. Y digamos, para la realización de ese programa, Hernán nos hizo llegar un texto muy, muy bonito, que la verdad leyéndolo uno ya entiende más como esta discusión y cómo, porque no ha tenido una definición clara. Y se llama Hacia una formulación teórica del realismo mágico, que por si la quieren encontrar la vamos a dejar en la descripción de nuestra publicación en Instagram y en la página de ACN, entonces para que también la puedan leer y también puedan hacer parte de esta discusión. Y ponía a dos autores de artículos diferentes, en años diferentes, a Ángel Flores y a Luis Leal, a hablar sobre qué era realismo mágico. Y una definición, digamos, de Ángel Flores define el realismo mágico como una mezcla de realidad y fantasía inspirada en la literatura europea de las primeras décadas del siglo XX. Y lo que decía Luis Leal, o sea, hacía una pelea porque todo esto estaba mal, decía que no era así, que Sí, claro, que no es una imitación propia de este realismo de principios del siglo XX, ¿sí? Que, pues no sé, creo que es más pensando en Ana Karenina o en Madame Bovary, que ya es finales del siglo XIX, principios del XX, que son estas obras de las que les hablaba hace un rato, sino que te dice, es también un término que viene de la pintura y que nos dice, eh, bueno, hay unos elementos que están presentados de una manera tan natural, pero que no son nada naturales, ¿sí? Entonces eso produce un extrañamiento en el lector. Y ese extrañamiento es lo que los autores que hacen parte de este movimiento, ¿sí? Pretenden. Entonces, pues ahí tienes tú, no sé si recuerdan un pasaje hermosísimo y muy citado, la verdad, de Cien años de soledad, en donde Remedios la Bella sale volando hacia el cielo, ¿sí? Y lo primero que dice la persona que está al lado, que es Fernanda del Carpio, es como, oiga, devuélvame las sábanas, por Dios. Y uno dice como, Sí. sí, casual que la señora salga volando y lo primero que piensen son las sábanas. exacto. Entonces, sí, sí, esto que trae a colación todo lo del realismo mágico. Y queremos saber cómo llega a Latinoamérica, cómo es la aparición del realismo mágico. Unos, pues acá en esta discusión de estos dos autores, decían como no, llegó por tal lado, llegó por estos autores y por estos otros, y siempre está como la discusión de quién fue el precursor de todo esto. Sí, sí. Y pues yo, como les decía, ojalá que esta discusión nunca se cierre porque es muy bonita. Además es que uno lo único que hace es suponer y seguir suponiendo, ¿no? Sí, hay un montón de gente que hace unos estudios muy rigurosos acerca de cuál será el origen, pero sigue siendo pura suposición. Eh, no recuerdo muy bien el nombre de la revista, pero algunos de los autores dicen que se traen un artículo en donde se estaba hablando del realismo mágico como un elemento pictórico, ¿sí? Eh, Esto es que estaban haciendo una crítica de arte, pero pintura, nada de literatura. Sí. Y que de allí llega el realismo mágico hacia este rincón del mundo, ¿sí? Igual, yo soy de los que a los que le gusta pensar que sea porque haya sido una imitación de la gente del siglo XIX o porque haya sido algo traído desde una observación de la pintura que habían llamado como realismo mágico, esa vaina llegó acá a Latinoamérica
y estalló de una manera increíble, ¿sí? No es exclusivo y creo que ese es otro mito que tendríamos que como eliminar por ahí. El realismo mágico no es exclusivo de Latinoamérica, ¿sí? Lo hace, acá hay unos exponentes que son brutalmente hermosos, ¿sí? Que tienen la fuerza de nuestro premio Nobel, pero que junto a él están Alejo Carpenter, que es otro de esos escritores increíbles, ¿sí? Eh, bueno, algunos dicen que Borges también entra allí, Cortázar, no siempre son, y pues espero que ahorita vayamos hacia esa otra variante del realismo mágico, esas otras variantes de realismo mágico, y expliquemos más o menos por qué no lo consideran así. Pero no siempre tenemos un canon de autores que trabajen realismo mágico específicamente, ¿sí? Eh, Sí, pero, porque pues, digamos, en una parte lo que decía Leal era que definían siempre el realismo mágico todo movimiento literario que empezó a vislumbrar en Hispanoamérica hacia la década de los 30. Entonces es esta también la confusión que se da cuando se habla del boom latinoamericano y todo esto, entonces porque todo lo nuevo entonces iba a ser realismo mágico, pero no era así. exacto. Y pues es muy triste porque también, digamos que a mí lo que más me gusta es la década de los 80 y de los 70, digamos así. Que salen unas personas increíbles que no están haciendo absolutamente nada de realismo mágico, mientras también está García Márquez construyendo cosas de realismo mágico a la par. Entonces hay movimientos que quedan como ocultos, ¿sí? Y sería bueno pues que no lo definiéramos como en un periodo histórico específico, ¿sí? Que no lo limitemos a eso. Porque de todas maneras hay gente contemporánea que también ha sido llamada como escritores del realismo mágico, ¿no? Eh, y que no tiene nada que ver con Latinoamérica. Salman Rushdie, por ejemplo, ha sido calificado así, ¿sí? Eh, Salman Rushdie es un escritor que está al otro lado del mundo, ¿sí? En el Medio Oriente, eh, que aún está vivo y que pues también trabaja otras cuestiones, utiliza parte de su cultura como para integrarla al mundo que vivimos en este momento, pero pues con otros objetivos también. Sí, entonces sí sería bueno como que no limitemos el realismo mágico a un periodo o a algo que surgió durante los 60 y los 70 únicamente. Yo en eso estoy en contra de Luis Leal, perdón, pero digamos que sí. Ok, y digamos para hacer conocedores a nuestros futuros lectores de realismo mágico, ¿cómo harán ellos para descifrar qué es un libro de realismo mágico? ¿Cuáles serían estas características que podríamos encontrar en un texto de realismo mágico? Vale, lo primero es esto de lo que hablábamos, o sea, esa sensación de estar en el lugar equivocado, como de ¿por qué pones este elemento que no tiene nada que ver con el mundo real y lo tomas con tanta naturalidad? ¿No? Esa es la primera característica y esencial del realismo mágico, sobre todo el realismo mágico de García Márquez, ¿sí? Eh, Tomar los elementos mágicos y narrarlos dentro de una cotidianidad para los personajes de la historia de la que están leyendo, como pues para el narrador o cualquier otra pieza parte de ese mundo que se ha creado en la ficción, ¿no? Entonces ahí está lo que hablábamos de Remedios la Bella, ¿sí? Que la reacción lógica, si esto es en realidad un laboratorio de la vida real, como querían los señores del 19, pues hubiese sido como miércoles, la gente no sale volando, por Dios. Sí, porque estaba Sí, hablando esa señora con sí, sábanas. exactamente. O porque llueven tantas flores amarillas hasta que se nos tapen las Sí. cañerías, por Dios, esto es imposible. ¿Sí? Esa es la característica esencial. Ahora, hay diferentes vertientes de realismo mágico. No sé si ustedes pudieron notar en el artículo. La verdad es que ya no recuerdo mucho el artículo. Eh, pero, No sé si te refieres a lo que hablaban ahí del real maravilloso y real mágico, exacto, realismo son mágico. las diferencias entre lo fantástico, que es lo fantástico entendido en términos de Cortázar y Borges, ¿sí? Como algo que entra para hacernos como pelear en contra de la realidad, ¿sí? Como para resignificar lo que estamos viviendo. Como
no sé, voy a hacerles un spoiler enorme de un cuento que todos conocemos ya de Cortázar y voy a asumir que todos lo conocemos, perdón, pero así es. Continuidad de los parques, ¿no? Un señor está leyendo una novela, llega, se sienta en el sillón, en la novela alguien va a matar a una persona, nada, palabras más, palabras menos, descubrimos que al final, ¿qué está sucediendo? Que la realidad del libro parece que se ha salido y se ha metido. Entonces uno empieza a pensar como, bueno, es que el mundo creado en la ficción también es un mundo igual de válido al mío y bueno, parece que cuando yo leo me meto en ese mundo y entonces me vacío. Entonces, ¿qué es lo real en ese punto? ¿Sí? Ese es un tipo de Pero realismo entonces, un mágico. ejemplo, en Carta a una señorita en París, que es también de Cortázar, ese también es un ejemplo de realismo mágico. Sí, cartas a una señorita en París también es un ejemplo de realismo mágico. Sí, porque, o sea, se toma con naturalidad de que el chico esté vomitando conejitos. Exacto. Entonces, se hace súper normal durante todo el cuento que esté vomitando conejitos, porque Y sí. lo preocupante es que no es que esté vomitando conejitos, sino que ya no sabe qué hacer con tantos conejos. Sí, llega un Sí. punto en el que, ay, Dios mío, voy a matarme porque es que ya no, ya tengo demasiadas cosas, no sé qué hacer, estos conejos ya se han tragado mi vida entera. ¿Sí? Ujú, sí. Entonces mira que se utiliza el elemento fantástico para criticar algo de nuestra cotidianidad, que es la compulsión de tener un montón de cosas y de cómo nos comportamos cuando tenemos un espacio lleno, ¿sí? Ese es uno de las vertientes del realismo mágico que pues también la han llamado como lo fantástico, la literatura fantástica de Cortázar, ¿sí? O pues magistralmente la desarrolla Borges en casi todos sus cuentos, ¿sí? Ah, piensen por ejemplo en las ruinas circulares, ¿sí? No sé si conocen ese cuento. Nada. Un señor, un viajero, eh, llega a unas ruinas circulares en donde supuestamente el dios del fuego crea bueno, no recuerdo muy bien cómo va. Bueno, algo pasa con el dios del fuego y entonces el dios del fuego le permite crear a él a un ser humano construido con sueños, ¿sí? Y el dios del fuego le da vida a ese ser humano, pero le dice manténlo alejado del fuego porque si él se quema pues se va a dar cuenta de que no es como un ser humano, ¿vale? De que no se puede quemar con el fuego. Entonces al final todo este ser humano crece, bueno, pasa mucho tiempo, todo se incendia y él se da cuenta, el señor que ha soñado a este personaje, de que tampoco se quema, ¿sí? De que algo pasa con él, que tampoco se está quemando. Por ende, uno llega a deducir, perdón, esto fue un resumen horrendo, vayan, lean el cuento, es mucho más bonito que esto que yo acabo de hacer. Por ende, uno deduce que este señor es en realidad un hombre soñado también, ¿sí? Y entonces ahí es donde vuelve y entra el asunto de lo fantástico para ayudarnos a definir qué es lo que consideramos real, ¿no? Sí, ¿quién me garantiza a mí que yo soy este señor de carne y hueso y no un sueño de alguien más? No, es una cosa así, es un tinte filosófico de los que tanto le encantan a Borges, que de todas maneras se desarrolla con una magistralidad increíble, ¿sí? Entonces, pues ahí tienen esos dos personajes exponiendo esta clase de realismo mágico. Después estaba el otro realismo mágico, recapitulemos un poquito, ¿no? Entonces está el que utiliza los sucesos mágicos de una manera absolutamente plana, ¿sí? Tan plana y tan verosímil que el lector termina diciendo, ¿y aquí qué pasó? ¿No? Después está el que utiliza los sucesos fantásticos, ¿sí? Para hacernos preguntas específicas acerca de cómo concebimos nosotros la realidad, ¿no? Entonces da cartas a una señorita en París, continuidad de los parques, las ruinas circulares, ¿sí? Y después hay otra cosa que era lo que tú mencionabas hace un rato, María Fernanda, que se llama lo real maravilloso. Sí, Carpenter es uno de esos personajes que es hermosísimo, es un tipo increíble, escribe de una manera muy chévere, pero que algunos latinoamericanistas tienden a dejar de un lado, sí, porque resulta bastante europeo en algunas ocasiones. Y uno entiende eso con su planteamiento de lo real maravilloso,
¿Qué dice él? La gente de América Latina vive las cosas, vive esos hechos fantásticos como si fueran real, ¿sí? Entonces uno dice allá, pero la gente de América Latina también eres tú. Desgraciado, ¿cómo nos dices eso? Pero no, entonces para él lo que tendríamos que hacer es narrar los sucesos tal cual como las personas lo creen, ¿sí? Entonces, en la batalla de Haití, por ejemplo, que pues es retratada en su libro El reino de este mundo, hay un héroe que se llama Macandal, ¿sí? Y que el ejército creía que se podía convertir en un licántropo, ¿no? Entonces, para él, pues Macandal tiene que ser narrado con tal naturalidad, ¿sí? Su transformación en licántropo no debe generar sobresaltos, ¿sí? Pues en el mundo en el que están creando, porque así lo ven. Y ese parte de nuestra idiosincrasia, por así decirlo, ¿vale? Entonces, de nuevo, todo esto viene al punto de, sí, en Latinoamérica pues creemos en estas cosas, sí, creo que todos nosotros tenemos la historia de un aparecido, o no sé, de algún suceso paranormal, al que decimos, nada, yo no creo en eso, pero mi tío tuvo una vez una experiencia con... Sería como lo que mencionamos con los mitos y es algo que venimos tradicionalmente llevando nosotros también aquí en Colombia. Exacto. Exacto. Lo que pasa es que en este momento sí, en el realismo mágico sí generan una doble tensión. No puedes olvidarte que estás en el siglo XX ya, ¿sí? Y entonces sí ya hay una larga tradición de la modernidad y el progreso y la tecnología y el desarrollo y vamos hacia un mundo mejor, que de todas maneras entra en conflicto con eso otro, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿el conflicto es para quién? ¿Para las personas del mundo o para el lector? ¿Sí? Allí es donde está el punto del realismo mágico. El conflicto es para el lector, que debe mantener a la par esas dos cosas, ¿no? Debe poder creer en esas dos cosas. Ya teniendo en cuenta estas características y cómo podemos definir como tal el realismo mágico para diferenciarlo, ¿cuáles serían como esos autores recomendados o libros recomendados que nos darías? Bueno, Aparte de los que ya nos has dado, que ya han sido varios, entonces esperamos que los hayan anotado porque son buenas historias. Nos ha sorprendido mucho. a ver, pues nada, aparte de lo que les he dado. Ay, Elena Garro es una súper escritora mexicana, ¿sí? Y tiene unos cuentitos muy chéveres. Hay uno que se llama El Duende, se los recomiendo así, hermosísimo. Es uno de esos cuentos que ustedes tienen que leer sí o sí. Dreaming in Cuban de Cristina García. Es una cosa increíble, ¿sí? Entonces, muy recomendado. Y como les digo, es una autora contemporánea. Y lo pueden encontrar en Amazon si están en la onda digital. Y pues nada, los clásicos. Borges, sí. Lean a Borges, por favor, léanlo. Yo sé que todo el mundo tiende a darle una patada en el trasero por mamerto y por... y por estirado, más que mamerto, perdón. Pero sí, hay que leerlo, es increíble. Tiene unas historias bellísimas. Por favor, Cortázar. Yo no soy muy amante de Cortázar, debo confesarlo, pero no. Si ustedes quieren entender cuál es la diferencia, por ejemplo, entre surrealismo y lo real fantástico, Cortázar les va a ayudar un montón. Él tiene cuentos que son en extremos surrealistas porque ustedes no tienen ni idea, nada de eso, de qué carajos está pasando, pero todo tiene que ver con una psicología humana y tiene esta otra vertiente que es lo fantástico, ¿sí? Y ya son más unas críticas a cómo entendemos la realidad nosotros, que explorar la psicología de los sueños y de todas estas cosas. Léanse a María Luisa Bombal, tiene unos cuentos bellísimos, bellísimos, sí, es una señora increíble. A Silvina Ocampo, que es otra de esas voces argentinas que uno pues casi no visita, pero que tiene que leer, sí. Además, esto es una muy mala cuña, ella debería valer sola por eso, pero también fue esposa de Adolfo Bioy Casares, que es uno de los grandes escritores de literatura fantástica, sí.
por favor, léanla por Silvina Ocampo, no porque sea esposa de Bioy Casares, ¿vale? Si queremos seguir subiendo un poquito más hacia acá, pues tienen que leer, obviamente, a nuestro queridísimo García Márquez en todos sus cuentos, ¿sí? Yo tiendo a recomendarlo más en los cuentos que en la novela, tal cual, pero pues 100 años de soledad sí tienen que hacerlo. Además es que es una cosa que nos ha definido, ¿no? Entonces así sea para decir, no entiendo un carajo de lo que usted me está diciendo, señor García Márquez, yo no me identifico con eso. Sí nos ha pasado. No sé por qué le dan tanto bombo a usted, pero tiene que llegar allá. Isabel Allende con La Casa de los Espíritus es otra cosa de esas que uno tiene que leer. Y si les gusta el terror, pues entonces ahí está Pedro Páramo, que tiene unos pasajes increíblemente terroríficos, ¿no? Bueno, y léanse cualquier cosa de Carlos Fuentes, que ese es otro delicioso, o sea, es unos cuentos que uno devora en cualquier momento y que están muy ahí en el roce de eso que teníamos de la idiosincrasia y tenemos que creer en esto, ¿no? Pero también en el de los sucesos nos tienen que ser narrados de una manera como bastante planita, ¿no? Bastante verosímil, por así decirlo. Nada, les debo muchos nombres más de mujeres, sé que los hay, sé que existen, ¿sí? Por ahora les dejo esos 3, que es una reivindicación que debe suceder. Pero pues, nada, sigan leyendo realismo mágico y muchas gracias por esta conversación, este tema tan rico. Espero que Muchas que la gracias a ti, disfruten. Hernán, por venir aquí a Catarsis, por venir a Sintopía Radio de la Universidad Central. Muchas gracias por dejarnos todos estos recomendados. Ya con María Fernanda habíamos dejado algunos. La semana pasada, pues solo de Gabriel García Márquez, porque era nuestro primer capítulo para la serie de Gabriel García Márquez. Pero ya hablando de realismo mágico, ya Hernán les dejó varios autores para que ustedes puedan pasar su cuarentena con diferentes autores y acercarse más al realismo mágico. Y también tener esta discusión, porque como lo dice Hernán, es una discusión muy bonita. Exacto, esperamos que les hayan dejado muchas dudas, que les interesen por leer esto y ver cuál es la fantasía que hay aquí, cuáles son las ramas que se extienden, porque como lo mencionaba, es una plática y es una conversación que todavía se sigue extendiendo y pues es interesante que platiquemos nosotros de esto, sepamos también que muestra muchas realidades que nosotros aún no conocemos y nos sirve para entender mucho la modernidad, que es el momento en que estamos pasando. Muchas gracias, Hernán, por participar en el programa de hoy y esperamos tenerte pronto en otros temas de literatura, ya que fue muy amena esta conversación. No, gracias a ustedes, chicas. En realidad, muchas gracias a ustedes y a todos sus escuchas, ¿sí? Y pues nada, sigan leyendo un montón, que vale la pena. Y con esta última recomendación de Hernán, terminamos nuestro segundo capítulo de la serie de podcast de Gabriel García Márquez. Muchas gracias por escucharnos. Se despide mi compañera María Fernanda Aguilera. Bueno, Luisa, muchas gracias por acompañarnos y a todos los que nos escuchan. Recuerden que nos falta un capítulo de esta trilogía que tenemos preparada para ustedes, que se subirá el próximo viernes y hablaremos sobre el Festival Gabriel García Márquez. Muchas gracias por escucharnos y que pasen una muy buena cuarentena y no olviden seguir leyendo. Así es, entonces para que nos acompañen en la siguiente publicación de nuestro tercer y último capítulo de la serie de Gabriel García Márquez, recuerden también que se está subiendo diariamente podcast de diferentes programas, como lo es diariamente de Catarsis, como lo hace Rubik, lo hace Rockmanía, también La Prórroga, Al Derecho y al Revés, y diferentes programas que pertenecen a Sintopía Radio de la Universidad Central. Nos estaremos oyendo en una nueva edición. Muchas gracias. Les termino de hablar Luisa Fernanda Alvarado y muchas gracias por estar con nosotros siempre. Catarsis. La explosión de tus sentidos.